escuchado hablar de la empresa Evergrande? De repente sí, ¿no? Porque finalmente es una de las constructoras más grandes del mundo y es de China. El problema es que está a punto de la quiebra. Tiene una deuda, escúchenlo bien, es una cifra astronómica, poco imaginable. Debe 300.000 millones de dólares y no está pudiendo cumplir con pagar a sus acreedores. Tiene, para que se den cuenta de las dimensiones de esta empresa constructora, 200.000 empleados. 200.000 empleados que podrían quedar en la calle. La quiebra de esta empresa es una tremenda preocupación para el gobierno chino, pero también para todo el mundo. Y usted se preguntará por qué. ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el Perú y la economía del Perú? Se lo vamos a explicar porque tiene algo que ver. Para ello estamos con Ricardo Salinas, profesor de SAN, que ya nos acompaña esta tarde. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto de saludarlos y a todos ustedes. ¿Cómo un terremoto económico en una de las empresas constructoras más grandes del mundo que tiene sede al otro lado del globo terráqueo en China podría zamaquear o afectar al Perú? Cuéntanos, por favor. A ver, dentro de los escenarios que se pueden esperar de lo que puede pasarle a la empresa, ¿okay? Va a depender mucho de lo que pueda hacer el gobierno chino, que fue quien finalmente le pide a las empresas en general que regulen su nivel de deuda. La consecuencia, o sea, por qué esta empresa llega a este gran problema, ¿sí? Es porque, al igual como pasa en el Perú, las inmobiliarias en China hacen preventa de viviendas, ¿sí? Prevenden la vivienda, venden en planos, ¿no? Como se sabe, ¿okay? También venden en planos, ¿okay? Y mucho de eso se financiaba, ¿okay? Con plata de préstamos de bancos, ¿sí? Los bancos prestaban a las empresas para que ellas construyan. ¿Okay? China, además de eso, emitía bonos, ¿okay? Se prestaba un montón, creció mucho. Esta empresa, Evergrande, ¿okay? Real Estate, ¿okay? Group, creció mucho y puso plata en diferentes tipos de negocios. Creció bastante, ¿sí? Y ahorita la situación de China... O sea, digamos que se diversificó. Claro, diversificó en turismo, en fútbol, ¿okay? En tecnología, en autos, o sea, es un grupo que tiene inversiones en diferentes sectores. Correcto. Sí, pero el meollo de o sea, la razón de ser de ese crecimiento fue el negocio inmobiliario. ¿Okay? Entonces, que ha sido el gran motor de crecimiento de China, hay que decirlo, ¿no? El boom inmobiliario, efectivamente, que ellos han tenido. Entonces, pero había una presión, ¿okay? Fuerte al incremento de precios de los inmuebles en China, ¿sí? Que ha generado también esta generación de riqueza. Entonces, ahorita que los precios se han estancado, después de lo que pasó en pandemia, ¿sí? Y a las restricciones del nivel de endeudamiento que le han pedido a las empresas inmobiliarias en general, les han dicho, oye, ya no te prestes más, reestructura tu deuda porque estás muy endeudada, ¿okay? Baja tu nivel de deuda. Entonces, lo que han hecho las empresas es vender parte de los activos y negocios que tenían a precios bajos para tener liquidez y poder pagar deudas, pero la venta de los departamentos o de los inmuebles que estaban produciendo también cayó. Entonces la empresa ha llegado un momento en que está en un nivel de insolvencia. ¿Y cuál es el problema? Justamente lo que tú dices, la magnitud de la deuda. Es una empresa inmensa, ¿okay? Que no solamente le debe entonces a los que tienen bonos, a los clientes que no les va a entregar su vivienda, a los trabajadores a los que comprometió también en las inversiones, ¿okay? Interno, o sea, dijo, claro, a los pongan su plata, inviertan conmigo y sigamos adelante, ¿okay? Tiene deudas con todos los stakeholders, por decirlo de una manera. Los proveedores. Y proveedores y personas, claro, que trabajan con ellos. Y ahí 100 proveedores, digamos que entra el Perú, ahí es donde se engancha la historia con el Perú. Ahí entra el Perú, ¿okay? Entonces, ¿cuáles pueden ser los efectos? Quería llegar a la pregunta que tú me hacías. Por la magnitud del problema, ¿sí? Si el Estado chino interviene, ¿sí? Si el Estado chino interviene, ¿okay? Posiblemente... O sea, si le tira un salvavidas, dices tú. Su salvavidas, efectivamente. Es lo que está en discusión y parece que hay signos de intervención porque algunos indicadores se han comenzado a mover a favor de eso. ¿Okay? Si interviene el gobierno chino, el impacto va a ser muy bajo. Pero si no interviene, la deja quebrar, ¿okay? La pregunta clave acá es cómo la empresa va a poder solventar mucha de la deuda que se ha generado a nivel internacional. ¿Okay? Y esa caída podría traer también una caída de la economía china,
del dinamismo que tiene, y si China se resfría un poquito, acá nos puede dar pulmonía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nosotros somos exportadores de materias primas para ellos, para el sector de la construcción. Claro. ¿Okay? Chile, fierro, Brasil, cobre. Sí, fierro, cobre, exactamente. Entonces, ese es un primer efecto que podríamos sentir, una caída en los precios, una caída en el volumen de las exportaciones, ¿sí? Y el segundo efecto, si esto realmente llega a ser una crisis de deuda en dólares, que no se puede pagar, muchos deudores en dólares de esta empresa van a verse afectados, ¿sí? Y las tasas de interés podrían subir. Pero es un escenario muy, muy poco probable, ¿sí? O sea, pero sí existe esa posibilidad latente si es que se genera un efecto pánico, ¿no? O sea, porque realmente podría darse un efecto dominó, pues finalmente, ¿no? Exacto, podría generarse. Si se genera, eso podría pasar, en el mediano plazo, diría yo. Sí, claro. Pero, mira, si interviene el gobierno chino o medianamente le da un salvavidas para ayudarla a sortear la crisis, los efectos podrían ser menores. Y creo que es lo que al final le puede convenir también al gobierno chino, porque no puede retrasar su crecimiento, sabe que los efectos colaterales que ha generado la crisis de la pandemia, y una crisis como esta golpearía más aún su reputación a nivel global, ¿no? Claro, y uno dice cómo la quiebra o la mala situación de una empresa puede generar todo este daño colateral, ¿no? Pero es que estamos hablando de empresas monstruosas, pues inmensas, ¿no? Claro. El tamaño de su deuda, para que te des una idea, es 6 veces el tamaño de la deuda peruana. 3 veces de una sola empresa. Deuda, 6 veces la de un país. La del país de Perú y 3 veces la de Chile y de Argentina aproximadamente, 3 puntos algo. O sea, para que te des cuenta la magnitud, de lo que es la deuda. Es como una economía de nación prácticamente, pues, ¿no? Exacto, prácticamente una subnación dentro de la gran nación china, ¿no? Claro, eso es lo que podría pasar. Pero todavía estamos en escenarios, que se están formando, de repente en un par de semanas podemos volver a conversar de qué es lo que está pasando y qué medidas se han tomado, ¿no? Pero a priori, ¿tú crees que el gobierno chino, por todo el daño colateral que podría causar a su propia economía, le va a tirar ese salvavidas finalmente? Sí, porque internamente muchas familias, no solamente hay pérdida de puestos de trabajo, hay muchas familias, cerca de 200.000 familias que se podrían quedar sin casa, Entonces, la salvavidas no solamente puede ser para esta empresa, hay varias más que tienen problemas de magnitud menor, pero que no están haciendo noticia. Entonces, el salvavidas va a tener que ponerlo de repente para todos, ¿no? Y ir graduando el efecto de las grandes deudas que tienen, ¿no? Porque efectivamente sí tienen grandes deudas, ¿no? Sobrevaloradas también. Entonces hay todo un tema financiero de fondo también que podría activarse, ¿no? Eso es lo que podría el gobierno chino finalmente decidir no hacerlo, ¿no? Claro, y esto nos lleva a reflexionar sobre el arte que significa manejar el tema financiero y económico, ¿no? A veces cuando uno habla de crecimiento se emociona, pero hay crecimientos que pueden causar este tipo de efectos, ¿no? Sobreendeudamientos y finalmente una crisis total, como la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos en 2008 también, ¿no? Exacto, sobre endeudamiento, sobre activos. Tú te sobreendeudas para comprar algo. Pero algo que has comprado, esos activos que has comprado, tienen precios que no son reales. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí comienza el problema de la parte económica a la parte financiera, efectivamente. Claro. De ahí viene el traslado del problema. Si la parte económica no sustenta la financiera, se puede descalabrar todo el sistema. Así es, exactamente. Muchísimas gracias, Ricardo. No, a ti más bien por la invitación y cuando quieras volvemos a conectarnos. Perfecto. Ricardo Salinas, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.